Bueno, bienvenidos a todos y todas esta tarde. Este es un acto organizado por la Memoria Perdida, por nuestra historia y nuestra memoria. Es una asociación de Navarra que tiene aquí su sede en Berriozar. Trabajamos por la memoria de Navarra y de España en su conjunto, respetando siempre la historia y a los historiadores, que no siempre es fácil por sus contraindicaciones. Tenemos una página web que es lamemoriaperdida.com y una radio online que está integrada en la misma web, que emite las 24 horas del día, todos los días del año. Se puede escuchar en la página web y en la aplicación de Zeno, con Z, radio, que es de descarga gratuita tanto para Android como para Apple. En esta tarde estamos como invitados Mau Cardoso, que ha venido desde Sevilla a presentarnos su último trabajo, el documental sobre los bebés robados. Mau Cardoso, para quien no la conozca, es directora y guionista de cine. Entre sus trabajos se encuentra el cortometraje documental histórico Las vencidas y no derrotadas, que trata sobre la resistencia de las mujeres al franquismo. También realizó en el 2017 un largometraje titulado Así que pasen 100 años, que nos cuenta la barbarie de la Guerra Civil Española a través de los ojos de 3 niños. Junto a Mau nos acompaña en esta presentación Sol Luque, que viene desde Madrid y es, entre otras cosas, profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid e investigadora colaboradora del Instituto de Estudios de Género de esta universidad. También es presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Junto a estas dos grandes mujeres se encuentra Félix López de Castillo Albizua. Él es nuestra representación de la tierra. Félix es licenciado en Derecho de la Universidad de Navarra, Ciencias Políticas de la UNED y máster en Derechos Humanos de la UNED. Actualmente es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Pública de Navarra y viene como miembro de Amnistía Internacional. Gracias a todos por venir y voy a pasarle el micrófono a Mau Cardoso, la directora del documental. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Únicamente dar las gracias en primer lugar porque queréis estar aquí para asistir a la presentación del cortometraje y por supuesto dar las gracias a las personas que han organizado este acto y, como no, a las personas que están invitadas también a él. Si os parece bien, yo creo que es mejor que veamos el documental y después, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, creo que sería mucho más agradable y mucho más positivo. Si os parece bien, podemos hacerlo así. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. El origen es la represión franquista que incide especialmente en la mujer, una mujer que se había movilizado durante la República con voz propia y que la editora entiende que tiene que devolver a su lugar. Por lo tanto, estamos hablando de una familia de rojos, digamos que eso, que tenía todas las características en el año 63 de ser una familia a la que se le iba a reprimir duramente. Tenemos por un lado el hecho de que instituciones eclesiásticas, órdenes religiosas, estuvieron regentando tanto maternidades, clínicas, instituciones de beneficencia donde estaban huérfanos o huérfanas. En ocasiones también se ha señalado a personal médico, a propios médicos, ginecólogos, algunos de ellos han sido juzgados también. Se fue convirtiendo en una trama organizada a nivel de Estado, por supuesto, que funcionaba en los hospitales públicos, en las clínicas privadas también, y donde ya participaron elementos que son imprescindibles en la trama, ¿no? Como puede ser funcionarios de los juzgados, funeraria, por supuesto médicos, matronas. Es el enorme sufrimiento y el dolor que las víctimas, que las familias albergan desde hace muchísimo tiempo. El umbral de la tortura y los malos tratos. Siempre nos ha pedido que lo busquemos, que ella pues, quiere abrazarlo, quiere conocerlo, quiere decirle qué es lo que pasó, explicarle qué es lo que pasó, que ella nunca lo abandonó, obviamente. ¿Qué necesita conocer la sociedad española para poder movilizarse ante esta causa y ante otras causas también del franquismo? Como las mujeres republicanas tenían un gen rojo que había que aniquilar,
lo justificaban con el secuestro de bebés apartándolo de sus madres. Esperamos que os haya gustado. Entonces ahora vamos a hacer como una tertulia con los invitados. Entonces, pues si queréis hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, comentar algo, pues nos decís, levantéis la manico y... Mientras vais pensando si tenéis alguna pregunta, que imagino que sí, os voy a contar un poquito de dónde viene este proyecto. Este proyecto viene del largometraje que se comentó con anterioridad de Las vencidas y no derrotadas, que trataba de la represión y la violencia que el régimen franquista ejerció sobre la mujer. Es un tema muy poco tratado por la memoria democrática, la memoria histórica. Entonces, bueno, además ese proyecto tuvo un gran problema, como lo tuvo mucha gente, que es que estuvo atravesado por la pandemia, por el COVID. Tuve que dejar prácticamente el proyecto a un lado y fueron las propias mujeres que yo entrevisté las que me animaron a seguir. Cuando pude, porque claro, esto es una producción independiente, es autofinanciada y autogestionada. Eso significa que no tenía dinero para pagar en aquel momento los protocolos que se exigían para poder grabar estando con el COVID. Entonces, bueno, aún así conseguí pues muchísima fuerza a través de las propias mujeres, una de ellas, Paqui Maqueda, que yo entrevistaba ya a su madre, que tenía que continuar. Y así fue. Conseguí terminar el largometraje documental de Las vencidas y no derrotadas, que lo proyectaron aquí en Navarra. Yo no pude estar ese día, pero sé que gustó mucho. Y hubo un material de ese largometraje que yo no pude utilizar, porque claro, una vez que tuve que parar el proyecto, tuve que dar una nueva forma. Hubo que, de alguna manera, acortarlo, por un lado, y por otro lado, tuve que enriquecerlo con otras entrevistas. Resumiendo, que dejé una parte que ya no encajaba en ese proyecto, y era precisamente lo de los bebés robados. Y a mí aquello, cuando ya terminé el proyecto, me seguía dando vueltas en la cabeza. Yo eso que dice Manuel al principio, que es, hijo, si me estás viendo, yo esas palabras las tenía día y noche aquí en la cabeza, y bueno, yo tengo que hacer algo. Y como, por desgracia, a las mujeres, aparte de que se nos tiene, la historia se olvida de nosotras, no se nos reconoce nada, luego, cuando hay violencia y guerras, somos realmente las más perjudicadas, porque además de que se nos puede represaliar por motivos políticos, por motivos profesionales, también se nos represalia por el mero hecho de ser mujeres. Y eso lo tiene que reconocer la sociedad. Y eso la sociedad tiene que apoyar a conseguir que tengamos nuestro sitio, no ya en la historia, sino que hechos como este no sucedan, porque el robo de un bebé es algo que a mí como madre y como persona y como mujer me cuesta mucho entender, ¿no? Cómo se puede llegar a eso. Entonces, ese ha sido, digamos, es el objetivo fundamental de este proyecto, ¿no? Conseguir que llegue mejor o peor, con mayor trayectoria por festivales, pero conseguir que llegue a los sitios, y sé que va a ser muy complicado y sino difícil que este niño, este hombre hoy día, pues se encuentre con su madre, pero sí puede dar lugar a que haya personas que tomen conciencia y que se camine en una buena dirección para solucionar de una vez este problema. No sé, un poquito poneros en antecedentes. Buenas tardes y muchísimas gracias por que estéis aquí, y muchas gracias a la Asociación Memoria Perdida y fundamentalmente a Pachi por invitarnos, por ser el promotor de esto, y por supuesto Mau, mil gracias por tu trabajo, ¿no? Un excelente trabajo. Y no me olvido de ti, Félix, también. muchas gracias a ti, Amnistía Internacional, ¿no? Con los que colaboramos continuamente. A mí me encanta estar aquí presentando o asistiendo a la proyección de este documental,
porque, bueno, cuando vemos este tipo de trabajos, claro, se nos queda el corazón totalmente encogido, ¿no? ¿Cómo no nos va a pasar eso? Y yo creo que también tenemos que tener un momento, no voy a decir de alegría, pero sí de esperanza, por todo el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Precisamente para solucionar este drama, tragedia, pero que en definitiva es un crimen contra la humanidad. Cuando digo que me alegro de estar aquí, es porque aquí se inició, aquí se presentó el germen de lo que ahora es la semilla de lo que ahora es la proposición de ley de bebés robados en el Estado español. Una proposición de ley que lleva en el Congreso 7 años, de verdad que es mucho. Esta es la tercera legislatura que lo hemos presentado y que ahora mismo, bueno, pues está en ese momento de a ver qué grupo político tiene la suficiente voluntad para llevarla a la toma en consideración, ¿no? Es el primer paso para que esté en la agenda parlamentaria. Pero sus inicios fueron estos, fue aquí, ¿verdad? Marisa y demás compañeros que estáis en la sala, porque cuando se hizo la reforma, o no sé cómo llamarlo, tú que has sido política, una reforma, ¿no?, de la Ley de Memoria Democrática aquí, o de la Ley de Memoria Histórica, se pusieron en contacto conmigo y con la asociación y dijeron, queremos, bueno, en esta ley que es del 2013 ya aprobada, querríamos integrar ahora el tema de los bebés robados. ¿Colaboramos? Y claro que dijimos, colaboramos por supuesto, ¿no? Y realmente en la ley de memoria histórica de aquí está integrado el tema de los bebés robados, porque aquí sí que los políticos tuvieron esa suficiente voluntad para poder hacerlo. Y fue una integración magnífica, magnífica. Posiblemente sea dentro de las leyes de memoria democrática autonómicas la que recoge de mejor manera el tema de los bebés robados. Y eso es lo que a nosotros nos dio la pista de que, bueno, necesitamos algo estatal, ¿no? Está muy bien que haya algo en las autonomías, aquí, en Valencia, en Andalucía, por supuesto, luego se han ido integrando en otras, pero necesitábamos una ley estatal. Ahí la tenemos intentando que marche adelante, pero desde luego no hay que olvidar nunca dónde está el origen de nuestros logros o de los logros que van en camino, ¿no? Pero bueno, la ley de bebés robados tuvo su origen aquí. Bueno, pues yo me he querido quedar para el final porque creo que mi testimonio va a ser para vosotros el menos significativo porque, bueno, pues no tengo un contacto tan directo con esta realidad como lo han tenido mis compañeras. Yo estoy aquí como miembro del equipo en Navarra de Amnistía Internacional y por delegación de Dani Canales, que es la persona a la que habéis visto presentando el informe, que no ha podido venir. Entonces, lo que yo puedo aportaros es hablaros un poquito del informe que hizo Amnistía Internacional en la medida que haya podido tener algún valor para impulsar esta causa. Bueno, pues por eso tengo aquí la chuleta con algunos datos para comentároslo, intentando no aburriros. Bueno, el informe se llama Tiempo de verdad y justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados. Se elaboró entre 2018 y 2021 y es un informe fundamentado en el estudio de toda la documentación disponible a través de las instituciones, fiscalía, etcétera, la entrevista con 79 víctimas, o el testimonio de 79 víctimas, también entrevista con autoridades y políticos, instituciones como el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal, etcétera. El informe explica el contexto, que lo hemos visto en el documental, pero bueno, básicamente por ir también jalonándolo con algunas cifras o algunos datos, ese primer momento en el que el fenómeno se encuadra en una represión contra la mujer republicana, etcétera, de ahí es de donde salen algunas de las cifras, porque fue un momento en que esa represión, o sea, esa figura del robo de bebés, de alguna manera,
era parte del castigo que se sometía a estas mujeres, por lo tanto era una conducta de alguna forma legalizada. Y a partir de ahí la Audiencia Nacional pues, tiene la cifra de unos 30.000 niños, pero se refieren a esa época, a los años a los años 40 y 50, ¿de acuerdo? Después ese entramado al amparo de esa moral social, familiar, paternalista, pues da lugar a unas instituciones y a una normativa que dan pie pues a una amplia capacidad de estas instituciones para hacer, deshacer, y a una que se prolonga ahí la motivación ya pues da pie a que pueda llegar a ser el ánimo de lucro, etcétera, y que esas instituciones, esa normativa pues llegue hasta los años 80, hasta 1984 no se cambia la ley de adopción, y las denuncias que se han manejado en el informe llegan hasta mitades de los años 90. Puestos en este contexto, el informe de Amnistía Internacional dedica muchos esfuerzos a intentar catalogar estas conductas como desaparición forzada, como un crimen de desaparición forzada. La desaparición forzada está contemplada en una convención internacional en el ámbito de Naciones Unidas de 2006. Típicamente sería lo que pasa cuando la policía detiene a una persona, o mejor dicho, hace desaparecer una persona, no da cuenta de ella y esa persona desaparece. Ese sería el caso arquetípico de desaparición forzada que hemos conocido en distintos. La desaparición forzada es un crimen que no puede prescribir hasta que la persona, o no puede comenzar los plazos de prescripción hasta que la persona aparece. Por la propia naturaleza de la desaparición es un crimen que se mantiene, es un crimen que se está perpetrando mientras la persona no aparece. Lo que se trata de argumentar es que estos casos de bebés robados son casos de desapariciones forzadas. ¿Por qué? Porque cumplen los tres, o porque cumplirían, según el informe, los tres elementos de la definición de desaparición forzosa. Os digo, privación de la libertad, una privación inicial de la libertad, que tiene que ser, segundo elemento, cometida por un funcionario o agente del Estado, o bien, o si no, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Y por último, esta situación, una negativa a desvelar el paradero de esta persona. Eso es lo que hace que esta situación no prescriba. ¿De acuerdo? En ese primer momento en el que el robo de bebés estaba institucionalizado, era parte de las medidas represivas contra las mujeres republicanas, pues es fácil imputar esa responsabilidad al Estado. El informe se esfuerza en argumentar la responsabilidad del Estado también en todo el periodo posterior. El encuadrar estos crímenes en esta conducta permite primero que no prescriban, permitiría que no prescriban porque así queda definido en la Convención y así queda definido también en el Código Penal que incorpora este delito. Y si se demostrase que forman parte de una práctica reiterada contra una población civil, una práctica sostenida, podrían incluso encuadrarse como crímenes de lesa humanidad, lo que ya abriría pues, la puerta a otras posibilidades en derecho internacional. En todo caso, se considere o no se considere desaparición forzada, también suponen vulneraciones de otros derechos recogidos en el ordenamiento internacional, la Convención de los Derechos sobre los Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es decir, distintos instrumentos de derechos humanos en el ámbito internacional. Supondrían una vulneración del derecho a la identidad del niño, supondrían una vulneración del derecho a una vida familiar y privada sin injerencias, etc., ¿no? Y en la medida que España es parte de esos convenios internacionales, pues asume un compromiso de reparar estas vulneraciones. Eso se traduciría en distintos delitos que figuran en el Código Penal, que son los que permiten la actuación de las instancias, o los que han permitido, con el marco que tenemos, la actuación de las instancias jurisdiccionales. Esas conductas podrían ser, si no desaparición forzada, que en pocos casos se ha considerado desaparición forzada, por lo menos una privación de la libertad, existen otros tipos, el parto, la ocultación del parto, la alteración de la paternidad, falsedad documental, etcétera, que habrían servido de soporte o habrían sido medios para cometer estos robos de los bebés. ¿Cuál ha sido la actuación de las instituciones? La Fiscalía, entre 2011 y 2021, creo, que es cuando
se publica el informe, había registrado 2.198, unas 2.200 denuncias. La Fiscalía no siguió el criterio de hacer una investigación conjunta de las mismas, sino que se remitieron a los distintos órganos, a las distintas jurisdicciones de todo el Estado, a las distintas fiscalías territoriales. Solamente 516 de los casos llegaron a diligencias judiciales. Y de los 516, en la fecha del informe, solamente uno había llegado a juicio. Los demás se habían archivado por distintas causas, sobre todo por el motivo de la prescripción. ¿De acuerdo? Por motivo de prescripción o por no poder continuar en las investigaciones, por falta de documentación, por la muerte de los autores, por el fallecimiento de los autores, etc. Por cierto, si los jueces terminan archivando las causas, podemos decir, bueno, pues nos queda la vía de, vamos a recurrir, ¿no? Solamente constaba en el informe un caso que haya llegado al Tribunal Constitucional, un caso que se recurrió al Tribunal Constitucional, pero se inadmitió por entender que no tenía interés constitucional. Y otro caso que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se denunció, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que tampoco se admitió a trámite diciendo que no cumplía los requisitos para su admisión, sin más explicaciones. Esa es un poquito lo que las instancias jurisdiccionales han hecho. Parte de las administraciones, ¿por qué prescriben? Todos los delitos tienen un plazo de prescripción. Cuando nosotros vamos a la Fiscalía o a un juez, lo que nosotros denunciamos es una conducta. A mí me han hecho esto. La Fiscalía encajará eso en algún tipo penal que tendrá un plazo de prescripción. Puede ser alguno de estos otros tipos, una simulación de parto, etcétera. Si se entiende que son delitos que se cumplen en un momento determinado, a partir de ese momento comienza el plazo de prescripción de todos ellos. Como estas denuncias normalmente van a venir cuando estas personas son adultas, han tomado una decisión al respecto, normalmente habrá pasado el lapso de tiempo. ¿De acuerdo? De ahí la importancia, o de ahí el valor o el énfasis en considerar estas conductas como crimen de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque la desaparición forzada no termina de cometerse hasta que aparece la persona. El argumento para convencer a un juez de que esto es una desaparición forzada no es fácil. ¿De acuerdo? La proposición de ley usa el término reiteradamente. La proposición de ley se refiere a estos casos sistemáticamente como desaparición forzada. Pero, bueno, habría que ver si eso se traduce, cómo se traduce eso en el Código Penal. El Ejecutivo también creó, por terminar un poquito con el informe, no sé si os aburro mucho, que un servicio de información, ese informe había gestionado 706 expedientes, creo que Dani ha mencionado alguno más, que se referían a 834 personas, pero solo 19 de los casos habían llegado a un éxito. Básicamente es un servicio que se limita a proporcionar un acceso a documentación pública y poco más. Bueno, el informe concluye con una serie de recomendaciones. Como básicamente son cosas que ya se han venido diciendo, recomienda al Poder Judicial pues cambiar sus criterios de interpretación sobre la prescripción, reabrir los casos, iniciar investigaciones de oficio, a las distintas administraciones sobre el acompañamiento a las personas, el acceso a la documentación, al Gobierno del Estado le pide que cumpla sus compromisos internacionales, eso es como característico de los informes de amnistía, que cumpla sus compromisos internacionales en todas estas convenciones que os he mencionado, y fundamentalmente una ley. Lo que pide es una legislación previa. Este es un informe de 2011. Amnistía lo que ha hecho a partir de entonces ha sido en lo que a mí la proposición de ley que ahora mismo, incidiendo sobre todo en el acompañamiento, en el registro, en unas bases de datos centralizadas y en la cuestión de la prescripción. Pues muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Y bueno, yo quería hacer 4 reflexiones rápidas, ¿no? La primera es que si estamos hoy aquí y todo lo que se ha conseguido desde el punto de vista institucional y legislativo es gracias a las asociaciones memorialistas que han estado muy por delante de las instituciones. Por lo tanto, esa es porque es que eso es así y algo hay que reconocer. La segunda reflexión es que vamos muy tarde. Hemos ido tardísimo, pero tardísimo.
¿Cómo es posible, ¿no?, que después de los gobiernos democráticos, de la época democrática, después del franquismo, cómo es posible que se haya tardado tantos años en abordar, iba a decir, la justicia, la reparación y la verdad, o sea, abordar todas estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con los represaliados del franquismo y de la dictadura, y que tiene que ver también, en este caso, también con los bebés robados. Son muchísimos años, y si se va tarde, en mi opinión, hay responsabilidades políticas que es preciso depurar. ¿Por qué, no? Yo me pregunto muchas veces por qué este ocultismo, ¿no? Y esto es así. Y hay responsabilidades que hay que depurar, no solo políticas, ¿no?, de quienes después no fueron capaces de abordar esta cuestión, sino de aquellos que impulsaron, en este caso, el robo de bebés, aquellos que callaron y aquellos y aquellas que participaron, porque esto está todavía, bajo mi punto de vista, no abordado suficientemente. Y la otra reflexión que quería hacer es referente a lo que ha pasado aquí en Navarra. Miren, yo tuve el honor de participar en la elaboración de la ley de memoria, que le llamamos Memoria Histórica Democrática, en el año 2013, en el Parlamento de Navarra. Fue posible porque había una correlación de fuerzas que así lo permitió. Previamente había una ley de 2003 que hacía referencia a los símbolos, pero hasta entonces nada se había hecho aquí. Hasta el 2017, gracias a Sol, es que me tocó, es que yo estaba en el 2017. Estaba en el 2013. Y en el 2013 fuimos incapaces de incluir los bebés robados en la ley. Bueno, por diferentes cuestiones, ¿no? No veíamos hasta qué punto el que quería ser buscado, no quería ser buscado, quería ser encontrado. Bueno, y ya en el 2017 fue posible porque estuvo ahí con nosotros y nosotras, tuvimos muchísimo asesoramiento jurídico y en realidad es una ley muy cortita que llevó mucho tiempo, pero es una ley que y de hecho está siendo efectiva. Y mi pregunta y mi última reflexión, y me disculpáis por lo larga que ha sido la intervención, es, o sea, más que una reflexión, es una pregunta: ¿por qué esa ley de bebés robados, que se llama, bueno, es más larga, ¿no?, pero que está ahora en el Congreso de los Diputados, sigue en un cajón? Y por eso, pues, y nada más, y me disculpáis, pero es que no me he podido resistir la intervención, porque es que si las instituciones no funcionan, si esto no se transforma en una ley, haremos un montón de cosas, pero los derechos se han de reconocer vía legislativa. Es así. Muchas gracias. Pues efectivamente eso es lo que nos lleva, ¿no?, que podemos hacer mucha difusión, podemos hacer muchas acciones de calle, pero es en el Parlamento donde se legisla y es ahí donde se tienen que concretar los derechos, ¿no? Y efectivamente esta ley está basada en el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y cuando digo reparación no me estoy refiriendo a dinero, ¿eh? No queremos ni un solo euro de indemnización, ni uno. Y además consta así en la ley. La reparación tiene que ver con ese acompañamiento a las víctimas, con cuidarlas un poquito en todas las consecuencias que ha tenido este crimen, ¿no?, tanto físicas como emocionales, consecuencias sistémicas que están afectando especialmente a las mujeres víctimas, ¿no? ¿Por qué esto no sale? Bueno, es la pregunta del millón, como se decía antes, ¿no? Y tenemos una respuesta que no sé si es la acertada, pero desde luego es a la que nosotros hemos llegado. Esta ley tiene un consenso social y político extraordinario, exceptuando a la extrema derecha. Es que todos los grupos políticos la apoyan. Hemos tenido reuniones, bueno, pero por decenas en estos 7 años, ¿no? Y claro, la pregunta, si existe ese consenso político, es justo lo que dice Marisa, ¿qué está pasando? Bueno, pues tiene que ver, puede tener que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente no es un tema que se considere prioritario. Tampoco aun siendo un colectivo enorme, no parece que demos demasiados votos, ¿no? Como quizá otras causas. No sé, puede ser, estoy dando así como pinceladitas, ¿no?, para luego llegar a una conclusión. Hay otra explicación quizá más política que esto que estoy diciendo, y es que fundamentalmente el problema que hemos tenido es en el aspecto del derecho a la justicia. Si hubiéramos quitado el derecho a la justicia, no hubiéramos tenido problema. Y no me estoy refiriendo a partidos como el PP, no.
partidos como el PP no nos ha puesto problemas, ¿eh? En las legislaturas pasadas, sobre todo en la pasada, tuvimos un trámite de enmiendas larguísimo, casi infinito, porque el problema era precisamente eso, el que no se nos quería considerar como víctimas, aun siendo víctimas en la Ley de Memoria Democrática del 2022. Todo el tema de la Fiscalía Especializada lo querían aparcar, el derecho a la tutela judicial efectiva no lo veían. Estoy hablando del Partido Socialista, ¿vale? Es el partido que no quería que ese tema estuviera ahí. El tema de la justicia tiene que ver, y no quiero iniciar aquí un debate que a lo mejor no es el adecuado ahora, pero tiene que ver con cómo fue nuestra transición, con sus claros y con sus sombras. Pensamos que eso puede ser una cosa. Tengo que decir también, porque no sería justo, igual que criticamos cuando debemos criticar, también hay que valorar positivamente cuando corresponde. En esta legislatura nos estamos encontrando con una comunicación muy fluida y efectiva con el Partido Socialista. Igual que digo una cosa, tengo que reconocer la otra, donde se nos ha abierto un canal, como digo, de comunicación importante. Todavía no hemos llegado al tema de la justicia. Ya veremos cuando lleguemos ahí qué puede pasar. Pero esto es un problema importante. O sea, si no, sobre todo la justicia penal, si no hay una cuestión de justicia, pues difícilmente vamos a obtener una reparación. O sea, no se trata, evidentemente, y de manera fundamental, del derecho a la verdad, de encontrar a esos niños y niñas, de saber qué es lo que pasó, pero no olvidemos que aquí hubo unas víctimas y unos victimarios, y hay victimarios todavía vivos, que a lo mejor con 80 años no hace falta que estén en la cárcel, si nuestra idea de justicia no es la justicia punitiva, es una justicia que puede llamarse restaurativa, una justicia social, una justicia histórica, que tiene que ver con que cada cual tenga su sitio en la historia. Si no hay justicia, pues es como si no hubiera victimarios. Si no hay victimarios, no hay crimen. Si no hay crimen, ¿cómo se tipifica? Prescribe. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Por eso es importante, y quiero poner esto encima de la mesa también, ¿no? Nuestras conversaciones con el Partido Socialista, que están de momento siendo muy diferentes a anteriores legislaturas. Y esto también hay que valorarlo. Esperemos que el resto de los grupos políticos pues también sigan con su idea de apoyarnos, ¿no? De seguir apoyando este proyecto, esta proposición. Hasta ahora veremos si con un poco de suerte se aprueba. Y si no, pues continuaremos en la siguiente. No faltaba más. Que soy la responsable de la Oficina de Atención a Víctimas del Gobierno de Navarra, y entre las víctimas está el trabajo que estamos haciendo, lo poco probablemente, sobre el tema de bebés robados. Igual contaros un poco en Navarra, ya que fue muy pionera la ley y lo que se ha podido hacer, que no ha habido falta de ganas, pero hay dificultades, ¿no? O sea, en este momento en Navarra tenemos una base de datos de tanto personas que se consideran bebés robados como de familiares que consideran que alguno de sus hermanos, hijos, pues han podido ser bebés robados. Esa base de datos es pequeña, y es de toda la gente pues que ha venido a nuestra oficina, ¿no? Ha habido en diferentes momentos que ha salido también mucho en prensa el tema de bebés robados, entonces ha acudido más gente, y bueno, pues lo que les estamos ayudando en la oficina es también igual a diferenciar si hay bebés, si los casos son de bebés robados o no, porque eso también es un problema para las personas y para las familias. Entonces les estamos ayudando qué documentación necesitan recoger de todos los departamentos de Gobierno de Navarra, desde Derechos Sociales, Salud, Cementerio de Pamplona, bueno, de Pamplona, del resto del... y entonces, una vez recogida toda esa información, hay casos que ves que no son bebés robados. Normalmente en los casos de bebés robados, pues el diagnóstico de defunción es otitis. O sea, unas cosas, no hay nada de una explicación clara de qué es lo que ha pasado en ese parto, ese niño que ha nacido pero luego se ha muerto. O sea, en los que ves claramente que esos informes están súper detallados, no puedes asegurarlo, ¿no? Pero es muy raro que eso sea un bebé robado. Entonces, bueno, pues estamos por un lado con la base de datos, por otro lado, claro, el tema de la justicia. Tú no puedes ir a poner una denuncia si no tienes nada.
Entonces, claro, lo de ir a la justicia está siendo muy difícil. Y luego tenemos en Navarra un banco de ADN que es Naserti, que está utilizado sobre todo pues para el tema de la memoria histórica, pero claro, las muestras de ADN que se podrían recoger se quedan en Navarra. Entonces, o sea, lo que interesa es un banco a nivel estatal, que debe haber uno que no sé cuánto funciona. Porque las asociaciones no estáis muy contentas con ese banco que no sé. Entonces, bueno, pues se pueden dar más pasos. Entonces, esa base de datos está ahí. Las personas que han venido a la oficina saben que en el momento en que algo se mueva a nivel estatal, sobre todo, pues nos pondremos en contacto con ellos y ellas para ver qué es lo que se puede hacer. O es que lo de a nivel estatal, tanto el laboratorio como una fiscalía a nivel estatal o un juzgado a nivel estatal, que no en todas las comunidades autónomas, que ahí no solucionas nada. Entonces, y no se ha podido llegar a más. El anexo de la Ley de Memoria Histórica de aquí, que decía un poco lo que había que hacer, pues se ha podido llegar a esa base de datos. Se hablaba también de hacer un acto público, pero un acto público, ¿quién si no sabe si eres o no eres? O, pues con la dificultad. Pero, pues yo qué sé, aquí ahora últimamente no tiene que ver con bebés robados, pero el tema de la pederastia, pues se han hecho cosas muy interesantes y ha salido ya un libro, un documental, bueno, se están avanzando, pero pues lentamente. Y luego pues ha hecho también alguna exposición, que tú estuviste también, Sole, pues bueno, para sensibilizar, ¿no? También. Dos cuestiones. A mí me parece estupendo el trabajo que se está realizando. Ya ese interés, esa necesidad, ¿no?, que vosotros tenéis en esto ya me parece loable. Solamente comentarte una cosa. Mira, cuando dices, ¿cómo vas a poner una denuncia si no tienes nada? Es verdad, pero yo os pongo un ejemplo para que todos pensemos en ello. Si ahora roban a un niño en un hospital o en un parque, incluso aunque los padres no quieran poner denuncia, las autoridades, la fiscalía, actúa de oficio, porque en nuestros casos no, que son miles, porque en nuestros casos no actúan de oficio, ¿no? Que son miles de personas que han desaparecido. O sea, vamos a ver, es que somos nosotros las que tenemos que llevar todos los santos papeles que realmente es muy difícil, son muy difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, bueno, y por último, claro, es verdad que muchas veces, y es cierto, no todos los niños como están adoptados son robados, eso es una barbaridad, por supuestísimo, ¿no? Es difícil demostrar, ¿no?, en un acto público, decir, bueno, ¿y a quién llamamos? ¿Cómo sabemos si son bebés robados? ¿Cómo sabemos si realmente le robaron el bebé o es la familia? Es que el concepto de víctima tendría que ir más allá de una sentencia judicial y os digo por qué. El dolor, el sufrimiento que tiene una familia, una persona que no sabe su identidad, incluso aunque no pueda demostrar ni documentalmente ni judicialmente que ese niño se lo robaron, pero ese sufrimiento ya te pone en la piel de ser una víctima. Es que la víctima no es únicamente cuando tienes que demostrar, o que te demuestre un juzgado, que te demuestre una sentencia, o que te demuestre la sociedad el que a ti te robaron el hijo. Vamos a ver, que desde que eres consciente de que te sabes, o que te piensas, o que te sientes víctima, ya eres una víctima. ¿Que eso es un concepto que no es jurídico? Pues seguro que no, pero es que me da lo mismo. Es que estamos hablando del dolor humano y eso desde luego no prescribe. Voy a decir una cosa, que es más que también una reflexión, no es estrictamente una respuesta a lo que has comentado, pero es que hemos hablado de la prescripción, estamos hablando de las denuncias, etcétera, y estamos hablando de cómo el Estado da respuesta a estas cuestiones, ¿no? Está claro que la respuesta, o que el mecanismo más poderoso que tiene el Estado frente a algo es, pues, la jurisdicción penal. Un juez que puede dictar órdenes, puede pedir un registro, puede pedir documentación, etcétera, etcétera. Probablemente la herramienta más poderosa. Pero yo tengo la sensación de que en todas las cuestiones que tienen que ver con la histórica, la ley de amnistía, estas cuestiones, estamos entrampados en la jurisdicción penal. Y que tiene esa capacidad, tiene ese poder, pero también tiene todas esas limitaciones. La figura de la presunción de inocencia, la no retroactividad, ya no es una cuestión que tiene que partir ya de la legislación. Hay que romper un poquito ese esquema de que lo que no sea la jurisdicción penal ya no es justicia, en reparación.
porque ahí es donde nos encontramos con esas sentencias, con esas inadmisiones, hay que introducir algo ahí, algo distinto en ese paradigma de lo que es la jurisdicción en España y de lo que son los procedimientos, que no te salen de si te sales de la jurisdicción penal, pues tienes la civil, la contenciosa y la laboral, o la administración, cuyas soluciones siempre van a aparecer de, bueno, pues vamos a hacer un acto de reconocimiento, etcétera, pero no podemos decir que esta persona ha cometido un delito porque hay una presunción de inocencia. De extrema derecha, víctimas de motivación política de extrema derecha y funcionarios públicos, pues con lo que estás hablando. O sea, si las personas torturadas que ha habido en Navarra van a ser las que punitivamente desde el juzgado se reconoce como víctimas, es que hay 4. Entonces, en Navarra en este momento hay una comisión que le podemos llamar comisión como quieras, comisión de la verdad, comisión que está reconociendo a víctimas que judicialmente y punitivamente no se van a reconocer. Claro, yo no sé eso aplicado a esto, cómo puede ser, pero lo punitivo no llega más que a casos muy concretos que son muy fáciles, o sea, o menos difíciles de poder aportar cosas para reconocer que son. El resto no llega ahí. Entonces, habría que hacer de otra manera. Esto de las comisiones de la verdad es que igual hay que aplicar, no sé. Hola, buenas tardes. Pues yo quiero hacer 3 comentarios, uno para Mau y los otros 2 para ustedes 2. Y bueno, el primero es felicitarte por el documental, ¿no? Muchas gracias y por venir a presentarlo. Y entonces te quería preguntar, las imágenes, los dibujos, ¿qué son, no? ¿De quiénes son? Y también preguntarte por qué esas imágenes yo no conozco, pero entiendo que es Sevilla, ¿no? ¿Cuál era tu intención, no? De por qué esas perspectivas así de vista de pájaro. Eso. Y lo otro es, del informe de Amnistía se han recogido casos hasta los 90, ¿no? Entonces eso es ayer. Entonces, si por la vía judicial tampoco hay manera de avanzar en la búsqueda, ¿no?, de justicia, ¿qué garantía hay como sociedad de que esas estructuras han sido desmanteladas o todavía están? ¿Verdad? Y la otra, pues por lo que me toca como hija, que en mi familia se presume que tengo una hermana menor que puede ser una bebé robada, pero mis papás nunca han querido, ¿no?, mover nada. Pero yo he estado muchos años fuera de España, en América Latina, y muy vinculada, pues claro, toda la búsqueda de verdad y justicia, ¿verdad?, en el caso de Guatemala. Y entonces, la verdad que yo anoche decía, pero es que es pues deja a mis papás, ¿no?, y la bronca que pueda ser a nivel familiar. Pero ¿y esa hermana, si ella quiere saber de su familia, pues y por qué como familia se le va a negar, ¿no?, esa posibilidad y de familia y luego de Estado, pues lo que estás diciendo, ¿no?, la responsabilidad el derecho a la identidad, ¿no? Entonces, pues nada, eso. Gracias. Bueno, pues nada, pues gracias. Te agradezco que hayas estado pendiente del documental y hayas conseguido ver lo que hay detrás de las meras declaraciones, ¿no? El tema de los dibujos está presente porque estos dibujos fueron hechos por niños que estuvieron en una colonia en el lado republicano durante la Guerra Civil. Una vez que se perdió la guerra, pues fueron llevados a Estados Unidos. No se sabe muy bien cómo llegaron allí y hay un archivo allí que es el que los tiene. Como esto es una producción independiente y autogestionada, yo me tengo que valer de cualquier cosa que pueda utilizarla, obviamente sin tener que pagar derechos. Es decir, es legal, yo los puedo, porque se pueden proyectar, se pueden utilizar, pero no tengo, por ejemplo, pues como otro tipo de archivos donde a lo mejor por un minuto te cobran a lo mejor 600, 800 euros y lógicamente eso se me escapa a mi presupuesto, ¿no?, que siempre es bajísimo. Entonces, a través de una investigación que hice, conseguí llegar a ellos. Y me parecía muy oportuno porque como el origen de los bebés robados está precisamente en esa represión que hubo contra las mujeres, en ese momento republicanas, y las pobres también, esos niños y esas niñas pues fueron apartados de las familias y bueno, en algunas ocasiones sí consiguieron volver, pero otras no. Entonces hay algunos que son a mí me costó mucho trabajo ver cuál eran los que yo quería poner y cuáles no. Y ese fue el motivo, porque creo que es como un tributo también, ¿no? Hay un mensaje más allá
a esa infancia robada, ¿no?, que tuvieron tantos niños y tantas niñas en este país por culpa de la sublevación militar. Luego, las imágenes sí son de Sevilla. Son imágenes también de archivo, absolutamente gratis para mí, porque se puede, como te digo, el mismo procedimiento que el anterior, y porque la madre, la mujer a la que le roban su bebé, es de allí. Manuela Fernández vive en Sevilla, y yo pues he querido lógicamente rendirle a ella su tributo. Busqué básicamente la imagen de la catedral porque la Iglesia ha tenido un papel muy preponderante en este tema, y creo que con graves responsabilidades, y yo pues quería dejarlo reflejado. Dentro de que es un cortometraje, pues intentar que eso, bueno, pues se pudiese también para aligerar un poco las declaraciones. No puedes poner a una persona, porque entonces la persona que lo está viendo se pierde, llega un momento que se pierde, necesitas en un determinado momento, y yo creo que y eso fue el motivo. Y la escasez de fondos económicos, si no, hubiese hecho otra cosa, pero muchas gracias. Sí. Las estructuras, en el informe se habla de cambios en la legislación que no llegaron hasta 1984. Yo espero que las estructuras hayan cambiado. Yo espero y que las prácticas hayan cambiado. Pero sí que ha cambiado la estructura que propiciaba esto. También ha cambiado en parte, quiero decir. Hubo todo un entramado de instituciones amparadas por una moralidad oficial que se traducía en una libertad amplísima para instituciones benéficas, el Instituto para la Protección de el Patronato para la Protección de la Mujer, las instituciones sanitarias, una legislación que quitaba a la mujer la capacidad, por decirlo en muchos contextos, que favorecía que ahí desde la actitud paternalista y por supuestamente el bien de la criatura o de la madre, hasta el propio ánimo de lucro, pues se podía encontrar ahí mil resquicios. Bueno, en primer lugar, los procedimientos están mucho más reglados, de manera que no es tan fácil que alguien ponga lo que quiera en un documento y eso vaya al registro civil sin que se haga ninguna pregunta. Por resumírtelo y sin poderte especificar mucho más ahora. Estamos hablando de muchos casos que lo que denunciamos ahora antes no era delito, ahora sí lo sería. Sí, bueno, las instituciones cambian despacito, pero es verdad que cambian, y sobre todo las prácticas sociales. Y lo que dice Félix, ¿no? Lo que denunciamos es una práctica continuada en el tiempo, sistemática. Ahora mismo alguien puede robar un niño de un hospital, pues claro, si tenemos ahí noticias, ¿no? Pero es gente a la que se le persigue, hay cámaras de vigilancia, o bien porque están trastornados, o bien por lo que sea. Pero son casos, eso sí que son casos aislados. Lo nuestro no son casos aislados. Lo nuestro era una cuestión puramente estructural. Bien por, como se ha visto muy bien explicado por Dani y luego por Félix, ¿no? Que partía del consentimiento y a partir de un sustento ideológico, incluso legislativo, en los años 40-41, a luego convertirse en una práctica generalizada con esos tentáculos del poder de esas figuras de autoridad. Eso no está pasando ahora. Otra cosa que es un tema en el que yo no voy a entrar, pero que también tenemos que reflexionar mucho sobre ello, es lo que pasa en la actualidad con las retiradas de custodia por parte de los servicios sociales. Pero eso es otra historia, ¿vale? Eso, en lo que nosotros estamos ahora denunciando es una práctica que ahora mismo no se produce. Y una diferencia importante es que nunca se investigó, nunca se persiguió, cosa que ahora sí sucede, ¿no? Si pasa esto, pues se puede investigar de oficio, se puede obviamente llegar a juzgar, ¿no? Naturalmente. El derecho a la identidad. Claro, es que el otro tema, ¿no? que preguntabas, es que el robo de bebés no tenemos que verlo únicamente desde la perspectiva de la maternidad robada, que obviamente ya es y porque lo vemos pues trabajando este tema no solo desde el
punto de vista memorialista, sino como un crimen de género. Lo tenemos absolutamente claro, estudiado, investigado y además con consecuencias, ¿no? Pero además son dos caras de una misma moneda. No podemos hablar de maternidad robada sin hablar de robo de identidad. Todas estas personas, niños y niñas, ya hombres, mujeres, claro que han tenido infancias robadas. Claro que les han robado su identidad. No es que no hayan construido una identidad, porque también se construye con los lazos, ¿no? Su familia con la que se ha criado, las familias adoptantes, otro gran tema. Pero lo que está claro es que no han crecido teniendo en cuenta su realidad biológica, que puede ser más o menos importante según para quién, pero también toda una realidad y un origen familiar. Porque estos niños no solamente se les ha robado la infancia, se les ha robado la juventud, se les ha robado su vida adulta, se les ha robado todos los momentos con su familia de origen. Es que se robaban vidas y la raíz, efectivamente. Entonces, claro, es imposible no verlo. Hombre, efectivamente, casos que nos hemos encontrado y por eso han venido a la asociación de ir al médico y le preguntan, ¿y tu padre qué antecedentes tienes médicos? Y estar a lo mejor el padre o la madre ahí y ponerse blancos y decir, pues es que pues no lo podemos decir. Claro, porque no es su hijo, aunque muchos, la mayoría, estuvieron inscritos como hijos biológicos. O sea que no es solamente una pérdida de identidad, es una pérdida de salud, de información, de todo, porque no sabes de dónde vienes. Y cuando no sabes de dónde vienes, es muy difícil saber y organizarte hacia dónde vas. Digo, desde la memoria perdida os damos las gracias por venir el día de hoy. Entonces, gracias a todos los invitados, gracias a todos por venir y nada, os invitamos a visitar la página y nada, esperamos hacer cosas nuevamente. Gracias.